Contenido del siguiente programa es ajeno a Universidad 92.1. Los comentarios u opiniones son responsabilidad de las y los productores. Enfrentamientos verbales dentro de la política partidista ataca al hombre y no a sus ideas. Aquí nosotros lo hacemos desde la academia, con base en la investigación. Lo hacemos por la radio, pero sobre todo lo hacemos políticamente hablando. Políticamente hablando. Amplía tu información. Un análisis profesional, académico y formativo de la realidad social, económica y del Estado. Ahora, políticamente hablando. Al aire. Porque la política es inherente al hombre. A continuación, transmitiendo por Universidad 92.1. Ideas políticas que suenan. La libertad de decir las cosas como son. Muy buenos días amigos, nuevamente es un gusto saludarlos en este jueves 14 de enero del 2016. Para nosotros acá en Políticamente Hablando es un gusto estar nuevamente compartiendo con ustedes en el análisis que siempre llevamos pues a esta hora de la mañana. Es un gusto para mí, Carla Roldán, saludarlos, como siempre en la coordinación, el doctor Mario Roberto Morales. Muy buenos días, doctor. ¿Qué tal, Carla? Buenos días, y para ser tradicionales, feliz año. Exacto, sí, feliz año, todavía se vale. Hoy tenemos también como invitado nuevamente a un amigo, Antonio Carrera, a quien estaré presentando pues ya más adelante. Y pues como siempre, recordarles antes de empezar con la introducción del doctor Morales que tenemos disponible para ustedes las líneas en cabina. Bueno, realmente tenemos un número que nos funciona para que ustedes puedan comunicarse con nosotros, es 2207-9017. También estamos en línea, nos puede escuchar a través de www.radiousac.tk y posteriormente todos los programas quedan en nuestro sitio electrónico, el cual es www.politicamentehablando.net. El día de hoy vamos a estar conversando sobre un tema que se denomina la geopolítica armamentista y la alternativa que proponen los BRICS, dando seguimiento a los programas que ya estuvimos llevándoles a ustedes el año pasado, y también porque esto se enmarca todo dentro de nuestra realidad nacional también, y cómo pues esto conduce un poco la política interna y la política internacional de Guatemala. Pero para ampliarnos más y para ponernos en contexto como todos los jueves, los dejo con la introducción del doctor Morales. Muchas gracias, Carla. Bueno, pues sí, este primer programa del año 2016 lo empezamos con un análisis de la geopolítica armamentista y la alternativa que proponen los BRICS. Como ustedes saben, los BRICS son esta aglomeración estratégica de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica que desde hace algunos años vienen articulando propuestas alternativas a la geopolítica estadounidense en el sentido de las comunicaciones mundiales, la producción y el intercambio comercial global, y se han pronunciado públicamente en cuanto a que su propuesta para el desarrollo del mundo resulta ser una alternativa a la vía armamentista de Estados Unidos. En cuanto a la vía armamentista de Estados Unidos, yo quisiera puntualizar que como también todos sabemos, el poder militar en Estados Unidos y político pues está penetrado por los intereses de la industria energética y armamentista, ¿no?, cuyo mercado es precisamente la guerra. Y naturalmente, especialmente el ala más derechista del Partido Republicano es la que defiende, representa y echa a andar desde el Estado los intereses de esta élite de fabricantes de armas. En cuanto al Partido Demócrata, pues esto es menor, aunque también hay intereses que se infiltran en el Partido Demócrata. El hecho es que la geopolítica armamentista de Estados Unidos y sus aliados pues están llevando al mundo a crisis energéticas, a crisis militares, a crisis ambientales, ¿no?, y a crisis financieras como la del 2008, que dan lugar en el tercer mundo
a situaciones verdaderamente absurdas y humillantes, como, para poner un ejemplo reciente, esto de los salarios diferenciados en Guatemala, ¿no? Esos son resultados, digamos, colaterales, por así decirlo, de estos movimientos financieros mundiales en los que hegemoniza pues la City de Londres, Wall Street y naturalmente los grandes banqueros del mundo. Ahora, lo interesante me parece a mí de este asunto, de este tema que vamos a tratar hoy, tiene que ver con un problema de fondo, que es el que el capital se está reproduciendo gracias al mercado de la guerra, y como corolario de eso, gracias al mercado de la minería extractivista en todo el mundo, ¿no? Que es necesaria también para la guerra. Entonces, ¿habrá otra manera de que el capital se siga reproduciendo sin infligir este daño al planeta y a la mayoría de la humanidad? Esa es la pregunta de fondo, si ustedes quieren, filosófica, ¿no? Bueno, y aquí es donde los BRICS aparecen como algo muy interesante de analizar, puesto que ellos están proponiendo lo que llaman una alternativa a esta geopolítica, que pues Occidente nos la plantea como fatal, es decir, fatal en el sentido de que no hay remedio para esta forma de reproducción de capital, y que tenemos que pagar el precio de la prosperidad, digamos, de una élite global, de una oligarquía global, con el sudor y la sangre de la mayoría de la humanidad, ¿no? Y los BRICS afirman que su propuesta es alternativa, y no solo eso, sino que insisten en que Estados Unidos forme parte de esta alternativa. O sea, no se están confrontando con Estados Unidos en el sentido de decir, para que nuestra alternativa funcione, Estados Unidos debe desaparecer. No, al contrario, no, están diciendo Estados Unidos es necesario para que esta alternativa global funcione, porque ahora las soluciones son globales o no son, ¿verdad? Las soluciones locales dependen de estos movimientos políticos globales, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que todo lo que estamos viviendo aquí, la revolución de colores que vivimos, las movilizaciones, todo esto son síntomas de un movimiento global que nos está determinando, ¿no? Ya es, digamos, la autonomía relativa de lo local cada vez es menor. Cada vez es menor esta autonomía relativa. Cada vez más los movimientos locales son un reflejo, un síntoma de decisiones que se toman en los planos globales de las grandes potencias, ¿no? Entonces, me parece que es un buen asunto para empezar el año, para elucidar. Ya el año pasado se le dedicaron varios programas al asunto de los BRICS, pero a mí me parece que en lo importante es que vamos a tratar de ser un poco más didácticos en el siguiente sentido, ¿no? O sea, primero, explicar a nuestros oyentes en qué consiste el actual orden económico y financiero mundial, es decir, cuál es esta geopolítica armamentista, por qué, cómo funciona, ¿no? Y posteriormente, en qué consiste la alternativa BRICS. Entonces, no sé si este programa bastará para cubrir, digamos, didácticamente este asunto, pero por lo menos vamos a intentar que baste, y si no, pues tenemos la libertad de hacer más programas sobre el mismo tema. Para el efecto, estamos contando con la colaboración del Instituto Schiller y de personas del movimiento larouchista, y naturalmente en esto ha sido pues fundamental la colaboración de nuestro amigo Antonio Carrera, que nos está acompañando aquí esta mañana. De modo que ya sin más le devuelvo a Carla el micrófono para las presentaciones formales. Muchas gracias, doctor, y por supuesto también comentarles que hoy tenemos el enlace telefónico de Cynthia Roche, analista de asuntos iberoamericanos e internacionales de Executive Intelligence Review y miembro también por más de 40 años del movimiento de LaRouche. Como bien ya mencionaba Mario Roberto, hemos estado en colaboración con ellos, que nos han estado pues ampliando sobre toda la problemática y toda la alternativa de los BRICS. Antonio, pues como ustedes también ya recordarán, ha estado con nosotros durante los últimos programas que hemos tenido, y él pues
es también apasionado de la geopolítica y de las relaciones internacionales y también es pues integrante del movimiento larouchista ya acá en nuestro país. Así que bienvenidos, buenos días Antonio, gracias por acompañarnos. Buenos días Carla, un placer estar nuevamente con ustedes. Y bienvenida Cintia, creo que ya tenemos acá la conexión. Buenos días Cintia. Sí, buenos días. ¿Qué tal? Es un gusto entonces tenerte por acá con nosotros y bueno, vamos a dar entonces inicio a la primera pregunta, como ya habiendo mencionado Mario Roberto, es que nos ayudes entonces a comprender en qué consiste el actual orden internacional y financiero mundial y cuáles serían entonces las consecuencias planetarias de la geopolítica global estadounidense, hablemos en el corto y en el largo plazo. Bueno, mira, el actual, el actual orden económico y financiero es una crisis sin precedente en el mundo, en el sentido de que, especialmente en la región transatlántica, hay un derrumbe total. Podemos decir que Wall Street, la City de Londres, la gran banca, el sistema bancario europeo y también de Estados Unidos, están en quiebra, con una deuda especulativa enorme, insolventes ya. Y desde el 1 de enero hemos visto en Europa, en la Unión Europea, por ejemplo, iniciaron una política ya legal que se llama rescate interno. Esto quiere decir que se puede confiscar para, digamos, rescatar a los mismos bancos insolventes, confiscar los depósitos, los ahorros de los mismos bancos, dejar sin dinero a los ahorristas, y eso simplemente refleja el nivel de bancarrota. Esa ley que existe en Europa también existe acá. Hay una crisis enorme que está avanzando con una velocidad día tras día espeluznante, y podemos decir que el movimiento que vemos hacia la guerra está motivado precisamente por esa bancarrota a nivel internacional. La geopolítica global de Estados Unidos está en una crisis también extraordinaria. Eso no se cubre en los medios internacionales. Obama mintió cuando dio su discurso el martes sobre el Estado de la Unión, diciendo que tenemos la economía más fuerte del mundo, todo anda muy muy bien, magnífico, etcétera, y eso simplemente no es verdad. Estamos en la peor crisis, yo diría peor que 1929. Cintia, es interesante esto que mencionas acerca de estas políticas que se están iniciando para rescatar los bancos a través de confiscar los ahorros de las personas. ¿Nos puedes ampliar un poco más sobre qué casos puntuales podemos mencionar acerca de esto? Bueno, ya ha habido en Italia 4 bancos que también estaban en quiebra total, donde iniciaron ese proceso. Ha habido suicidios, por ejemplo, de ahorristas. Bueno, un caso que hemos mencionado, un anciano que perdió todo y se suicidó, un hombre de 70 años. Pero ya hay un pánico a nivel europeo, precisamente porque ya la gente se da cuenta de que eso ya es la ley. Y probablemente vamos a ver corridas contra los bancos, porque la gente se pone en pánico, dice voy a retirar todos mis ahorros, ¿no? Acá en Estados Unidos no han iniciado esa política, pero existe como ley, y me imagino que también acá quizás habría una reacción muy muy fuerte, muy inmediato de gente corridas contra los bancos, porque la gente, hay un sentido de acá en Estados Unidos de miedo, de terror, de pesimismo ante el futuro, porque la gente se da cuenta que la situación es pésima.
En este sentido, y en cuanto a la relación que esto tiene con la política bélica exterior de Estados Unidos, se puede prever que en el Medio Oriente y otros lugares se va a incrementar digamos, la expansión de las guerras. En su mismo discurso del Estado de la Unión, Obama dijo lo principal es defender a nuestros ciudadanos y buscar a los terroristas, ¿no? Me parece que fue un statement muy claro de que la política seguirá siendo belicista, precisamente para darle oxígeno a la industria de la fabricación y venta de armamento. Sí, aunque creo que hay que entender que la visión predominante desde Obama y sus jefes en Londres, ellos tienen una visión imperial, ¿no? O sea, no van a permitir que existan estados nacionales independientes. Por eso vemos la política de cambio de régimen, ¿no? En Irak, en Siria. En cualquier lugar donde hay resistencia o los jefes de Estado no obedecen, esa es la política. Y como la situación, como dije antes, la situación financiera es tan terrible. Están dispuestos a hacer cualquier cosa, pues ir a la guerra nuclear para evitar la alternativa, digamos, de los BRICS, de lo que plantea China, de un mundo en que puede haber cooperación entre las naciones soberanas para alcanzar los objetivos comunes de la humanidad. Sí, lo cual nos lleva a la segunda pregunta, ¿verdad, Carla? Así es, exactamente. Entonces, para que empezamos ya a conversar sobre qué son los BRICS y en qué consisten la anunciada alternativa de los BRICS, que este bloque de países presenta ante la geopolítica estadounidense con, claro, su propuesta de inclusión, incluso la inclusión de Estados Unidos, Europa, América Latina, Asia y África en una relación de cooperación, como tú bien ya lo mencionabas. Sí, bueno, los 5 países de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, que realmente surgieron con fuerza en 2014 con la cumbre celebrada en Brasil. Y como dices, especialmente vemos una combinación de lo que plantea China con su programa de la nueva ruta de la seda y la ruta marítima de la seda, que es un programa realmente global, ¿no? De desarrollo de la infraestructura, la construcción de corredores de desarrollo, y también ahí entra el programa elaborado por la señora y el señor LaRouche hace 25 años, que es se llama el Puente Terrestre Mundial. Y los dos se combinan para crear realmente lo que es un nuevo sistema financiero, estratégico, para garantizar el desarrollo de la humanidad. Y el presidente chino, Xi Jinping, invitó explícitamente al presidente Obama hace un año, lo invitó a participar en ese programa, de ser partícipe importante, obviamente, para juntos crear ese nuevo sistema económico global. Estados Unidos obviamente puede contribuir mucho con su tecnología, con su conocimiento, y ¿por qué no? Eso es lo más obvio del mundo. Y transporte, ferrocarriles, energía nuclear, construcción de toda la infraestructura que está ya destruida, por lo menos acá en Estados Unidos. Y Obama dijo no me interesa. Y ahí entra el tema que ustedes han mencionado de la geopolítica británica, que se basa en la idea de que el mundo se divide en bloques y van a estar siempre
en enfrentamiento, confrontación, en lugar de cooperación. Entonces, especialmente hoy con la crisis tan enorme que tenemos, lo que plantea los BRICS y los señores LaRouche realmente es la única alternativa. ¿Cuál es para nuestros oyentes y para nosotros la agenda específica de Inglaterra en todo esto, ¿no? Digamos, ¿por qué se constituyen ellos en una especie como de conciencia que guía incluso la política exterior de Estados Unidos? Bueno, allí realmente se tiene que entender esta visión imperial. O sea, Obama es simplemente, él recibe sus órdenes. Y eso es totalmente contrario a la Constitución de Estados Unidos, los principios fundadores de Estados Unidos, como una república, ¿no? Que fue fundada con la idea de cooperar con las demás naciones del mundo, como dijo el gran presidente John Quincy Adams, respetar la soberanía de todos, y que hay objetivos mayores, esa idea de los objetivos comunes de la humanidad. Y todo lo que hace Estados Unidos hoy es contrario a esa tradición republicana, con la idea de someter a otras naciones, de mantenerlas en un estatus subdesarrollado, sin la posibilidad de avanzar. Como dijo Obama sobre África, no podemos permitir que esas naciones tengan electricidad o aire acondicionadores o automóviles, porque eso sería simplemente la economía mundial no podría aguantar eso. Así Sí. es. O sea que es el poder financiero de la City de Londres lo que le da a Inglaterra este ascendente sobre Obama. Sí, exactamente. Esa oligarquía, esa visión oligárquica de que el hombre es simplemente una bestia. Y si sus números llegan a algo muy grande, pues hay que eliminar. Claro, el capital corporativo transnacional, ¿no? Mandando la política global. Bueno, estamos ya alcanzando nuestra primera pausa. Al regreso vamos a estar platicando más sobre esto de lo que se llama geopolítica por parte de Estados Unidos versus la cooperación por parte de lo que proponen los BRICS, esto imperialismo versus cooperación. Así que no cambien este programa, ya regresamos después de la información que nos tienen nuestros compañeros de Radio Universidad. En un momento seguimos el análisis profesional, académico y formativo por la radio. Políticamente hablando. Políticamente hablando. Analizamos, sintetizamos y evaluamos las relaciones y la esencia de los fenómenos. Y los hacemos radio. Esta es Universidad 92.1 FM. Ideas Que suenan. El Registro Universitario de Investigadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala ya está en marcha. Si es profesional o profesor dedicado a la investigación o ha sido contratado para desarrollar investigación dentro de la USAC, esto es para usted. La Dirección General de Investigación está realizando el Registro Universitario de Investigadores. Este registro es un requisito necesario para participar en los programas de incentivos a la investigación. Ingrese a www.digi.usac.edu.gt. Seleccione el botón Registro Universitario de Investigadores, complete el formulario y el número asignado llegará a su correo electrónico. Para mayor información, comuníquese al 2418-7950 y 2418-7952 con el apoyo de Universidad 92.1. Ideas que suenan.
El país está sufriendo el bombardeo de contenidos alterados y desinformación constante. Y para contrarrestarlos, actualizamos la información de verdad. Ahora, resumen informativo. Actualizando la información en Guatemala. Buenos días, es momento de un avance noticioso. División de Armas y Explosivos DIDAE realiza acciones en el Teatro Nacional del Centro Cultural Miguel Ángel, Asturias. La Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República, SAA, cierra varias áreas del centro histórico. Abarcan de la 4ª calle a la 10ª calle y de la 5ª avenida a la 10ª avenida Zona 1. Se le recomienda utilizar la avenida Elena como vía alterna. Además, también están bloqueadas varias calles de la Zona 10, de la avenida Reforma a la 4ª avenida y desde la 13 calle a la 16 calle de la Zona 10. Actualizando la información mundial. El gobierno de Ecuador anunció la construcción de otra hidroeléctrica que esta vez contará con la participación de inversionistas privados extranjeros. Con este proyecto suman 9 las obras de este tipo, 8 ya están en marcha. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo el miércoles un encuentro con todos los vicepresidentes de su gobierno para evaluar las propuestas y dictar líneas de trabajo en función de la nueva etapa que emprenderá la revolución bolivariana. Esté pendiente de más noticias en el siguiente avance a las 9 horas. Resumen informativo. Una actualización a los contenidos noticiosos, sin alteraciones ni enajenaciones. Universidad 92.1 FM. Información e ideas que suenan. Lengua. En Guatemala tiene más de un significado. Los niños maleducados le enseñaron la lengua a sus mayores. Los mejores maestros enseñan lenguas en Calusac. Aprenda bien en Calusac. Inglés, francés, alemán, italiano, ruso, mandarín, coreano, japonés, latín, hebreo, portugués, quechí, quiché y cachiquel. Inscripción ordinaria del 24 de agosto al 18 de septiembre. Inicio de clases del 1 al 6 de septiembre según día y horario seleccionado. Invitan Universidad de San Carlos de Guatemala, Escuela de Ciencias Lingüísticas, Centro de Aprendizaje de Lenguas Calusac. Establecemos los principios que orientan y plantean soluciones a la problemática del ser y la sociedad. Y los transmitimos por la radio. Esta es Universidad 92.1 FM. Ideas que suenan. La Escuela de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala está presentando Políticamente Hablando. Políticamente Hablando. Ya de vuelta con ustedes, amigos. Estamos conversando el día de hoy sobre la geopolítica armamentista y la alternativa que proponen los BRICS. O sea, la unión de países de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Estamos también con un enlace telefónico por parte de Cynthia Rush, quien es analista del Executive Intelligence Review y miembro por más de 40 años del movimiento de Lino LaRouche. También con nuestro invitado en cabina, Antonio, con quien estaremos ya conversando también en este bloque que tenemos ahora a desarrollar. Como bien les mencionaba antes de irnos al corte, vamos a hablar entonces sobre por qué en el caso de Estados Unidos se dice que existe una geopolítica, mientras que en el caso de los BRICS se habla de cooperación. ¿Cómo podemos argumentar, Cynthia, el no aplicar este término de geopolítica alternativa a la propuesta de los BRICS? Y también si nos pudieras ampliar sobre qué intereses políticos y económicos hay detrás de las acciones de este grupo de países. Mira, no podemos hablar de geopolítica de parte de los BRICS, porque ¿qué es lo que plantean? Una cooperación entre naciones, o sea, que todo el mundo, como dijiste antes, ¿no? América Latina, África, Asia, pueden estar involucrados en este programa. No hay planteo de enfrentamiento, no de promover conflictos, todo al contrario. Y eso es totalmente distinto de lo que estamos viendo de parte de los planteos de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de fomentar conflictos sobre texto de combatir corrupción, lo que sea, como hemos visto en varios países,
para avanzar con su propia agenda, sus propios objetivos de dominación financiera y control político. No hay, o sea, como dice el presidente chino, ganar, ganar. Ese es el propósito. Todos ganan con esa propuesta alternativa de desarrollo global. Y yo creo que ese es el tema de intereses políticos económicos detrás de los BRICS. El interés es cooperación internacional precisamente para evitar la guerra, ¿no? Porque si todos están desarrollándose, pues no va a haber conflictos, o va a haber quizás conflictos menores, pero no para conducir a la guerra. O sea, en otras palabras, se podría decir que los BRICS no usan el término geopolítica en su propuesta alternativa, porque geopolítica es un concepto que nace como expresión de una política confrontativa de dominación geográfica, financiera y política, mientras que la propuesta BRICS es global, es decir, es de cooperación global, no de enfrentar geografías, ni países, ni culturas, ¿verdad? En ese caso no cabría el concepto. Me parece que es importante aclararlo de esta manera, ¿no? Y en ese sentido, pues, en otra oportunidad tal vez ahondar un poco sobre estas posibilidades de una globalidad cooperativa o una cooperación global que anule precisamente la necesidad de la geopolítica. Me parece que es un planteo. Sí, totalmente diferente del concepto de globalización que viene también de Londres, de Wall Street, de eliminar las soberanías nacionales y crear un sistema de control global en que no existe la soberanía nacional. Yo creo que es importante también, en el programa pasado que tuvimos en relación a esto, estábamos platicando con Denise Small, y creo que es válido también que nos aclares, por ejemplo, si se habla de que se quiere una cooperación internacional y global, en donde no hayan enfrentamientos, ¿cómo podemos entender entonces la participación y el rol que tienen, por ejemplo, Rusia en el conflicto de Siria, o bien el desarrollo armamentista que tiene Rusia, precisamente también Brasil, esa inversión que tienen en armamento? ¿Cómo entender eso entonces dentro de este marco de cooperación? Bueno, por ejemplo, en Siria, yo creo que la intervención rusa fue invitado por el mismo presidente Assad, fue una intervención estratégica precisamente para cambiar totalmente la geometría. En un momento en que es obvio que la supuesta coalición encabezada por Estados Unidos contra el Estado Islámico no funciona. Y no funciona porque toda la política de Obama en los últimos años ha resultado en el crecimiento y la expansión del Estado Islámico, que ni siquiera tenían el interés en acabar con el Estado Islámico, inclusive estaban fomentando, enviando armas a los supuestos rebeldes moderados que realmente son miembros del Estado Islámico o aliados de Al-Qaeda. Así que obviamente Rusia tiene una gran industria de armamentos, ha vendido armas a Brasil, a varios países. Y si vemos la situación de las provocaciones en contra de Rusia en el tema expansión de la OTAN hacia las fronteras de Rusia, la supuesta modernización de todo el armamento nuclear que hace Estados Unidos, y Rusia responde y dice, bueno, vamos a estar listos, preparados para defendernos, no queremos la guerra, ni mucho menos, pero si vienen estas provocaciones y amenazas al interés nacional de Rusia, pues vamos, y ellos también están modernizando todo su armamento nuclear estratégico. Entonces yo diría que es una política de defensa ante las provocaciones, que son realmente, es una barbaridad lo que hace la OTAN en Europa Oriental.
que viola todas las promesas hechas después del fin de la Guerra Fría, en que dijeron no va a haber una expansión hacia el este de la OTAN. Y eso ha sido violado totalmente. Podría decirse que en este esquema de gana-gana, como decía el presidente chino, de la alternativa BRICS al desastre de la geopolítica estadounidense, la oposición férrea que se da a la iniciativa BRICS proviene del único sector que quizás salga perdiendo si se impone la alternativa BRICS, o sea, sería Wall Street y la City de Londres como expresión de una oligarquía financiera global. ¿Se podría decir eso? Sí, totalmente. Lo que, mira, es solamente desde el lunes de esta semana, esta oligarquía de Londres, de Wall Street, ha sufrido pérdidas enormes, o sea, y echan la culpa a China, pero eso nada tiene que ver. Y hemos dicho varias veces el señor LaRouche, ¿no? El objetivo ahora es acabar con el imperio británico, representado por ese poder financiero y visión imperial, que está dispuesto absolutamente a llevar al mundo a la guerra antes de ver la adopción de esa alternativa de los BRICS. Y también están haciendo todo lo posible para destruir a los BRICS. Visto es en el caso de Brasil y en Sudáfrica, que los consideran como los países más débiles de los BRICS. El año pasado leía, no sé si vale todavía la cifra, que esta oligarquía financiera mundial constituye el 0.8% de la humanidad. Entonces estaríamos hablando de un 0.8% contra el resto de la humanidad, ¿no? Sí. Bueno, los países de los BRICS son casi más de la mitad de la humanidad, de la población de la Tierra, ¿no? Y entonces imagínense las posibilidades que tenemos de ser implementadas estas políticas de desarrollo, ¿no? Sí, sin duda. Gracias. Ahora vamos ya a llevarlo un poco más localmente, porque esto nos interesa también como país, y también es interesante porque también nos ayuda a comprender ciertas políticas que se están tratando de implementar a como de lugar acá en Guatemala. Y es que nos gustaría que nos ayudes a analizar global y localmente la geopolítica estadounidense, específicamente, como tú ya bien lo dijiste muy puntualmente, la lucha contra la corrupción, por ejemplo, en América Latina, o las revoluciones de colores que se han dado en todo el globo. Y pues entonces, ¿cómo estas políticas se enmarcan dentro de la imposición de una democracia tutelada por Estados Unidos? La explotación, por ejemplo, y apropiación de los recursos, y ahí es donde ubicamos estas políticas de salarios diferenciados que se trató de pasar acá en Guatemala y que está pues en la palestra todavía. Cintia, si nos puedes ayudar a comprender eso. Perdón, no escuché bien la última cosa que dijiste. Acá en Guatemala se habla pues de la explotación de recursos, los salarios diferenciados a las personas, ¿verdad? Pagar un salario más bajo de lo que se establece constitucionalmente en ciertas partes del territorio. Estas políticas, ¿cómo se enmarcan dentro de esta geopolítica global, de esta geopolítica estadounidense? Mira, yo creo que la única forma de abordar la situación en Guatemala y al llamado Triángulo Norte es entender que Estados Unidos, como representante de Gran Bretaña, de esa oligarquía financiera y la geopolítica, no va a tolerar la existencia de cualquier institución que representa al Estado Nacional, y no van a tolerar cualquier política de desarrollo real. Lo que ha planteado Obama con respecto a Centroamérica, también al Caribe, es las políticas verdes, energías renovables, una pequeña cantidad de ayuda para aquí y de allí. Pero la idea general, y eso viene directamente de la corona británica, es
despoblar a las naciones, ¿no? No se puede, y ahí entramos en el tema de cuál es la imagen del hombre que tiene ese imperio, que como dije antes, el hombre es una bestia. Y contrario a la idea de que el hombre, el ser humano, como un ser creativo, y que debemos crear las condiciones en cada nación en que esa creatividad pueda florecer, ¿no? Y alcanzar sus niveles máximos para desarrollar a ese país, ayudar en ese proceso. Entonces, en el término de Guatemala, sea militares o otras instituciones, no van a tolerar que existan instituciones nacionales que representen algún tipo de independencia nacional que podría contribuir al desarrollo del país o la solidez de la nación. Y yo creo que vemos lo que está pasando en Brasil también, supuesto, sobre pretexto de combatir la corrupción, el caso de Petrobras, que están destruyendo una de las instituciones más claves de la economía brasileña, que es como el centro de la nación, que es Petrobras, ¿no? En este sentido, digamos, ante esta no conveniencia de Estados Unidos de que se consolide un Estado nacional relativamente autónomo en cada uno de nuestros países, entonces, ¿cómo se explica la táctica de las revoluciones de colores y precisamente la lucha contra la corrupción que están llevando a cabo en toda la América Latina, bueno, en Ecuador, en Brasil, en Argentina y en Guatemala, ¿no? En Guatemala eso prendió, sobre todo en algunas masas urbanas interconectadas por Twitter, por Internet, y hay un entusiasmo enorme en mucha gente sobre el hecho de que el derrocamiento de Pérez Molina, etcétera, fue una revolución ciudadana, cuando yo creo que eso se enmarca dentro de las revoluciones de colores, la manipulación por redes sociales, y con el pretexto de la lucha contra la corrupción, ¿no? ¿Cómo se relaciona esta, digamos, inconveniencia de la política estadounidense de que se consoliden los estados con lo que aparentemente pareciera contradictorio, luchar contra la corrupción en el mismo estado, ¿no? Para limpiarlo, para blanquearlo? Sí, pero la lucha contra la corrupción, de lo que promueve Estados Unidos, y las revoluciones de color, supuestamente para crear un Estado más democrático, ¿no? Pero eso nada tiene que ver con democracia, ¿no? Eso en Brasil, Argentina ya tienen en el gobierno un gobierno supuestamente más democrático que el de Cristina Fernández. Pero es una democracia creada en Wall Street, ¿no? Sí. Neoliberal. Sí. Y eso es simplemente un pretexto, y no solamente para, crear el tipo de democracia que ellos quieren, pero simplemente también para crear caos, ¿no? Eso lo vemos también en Venezuela. O sea, no permitir que las instituciones avancen para defender lo que es realmente el interés del país. Entonces, eso es simplemente, y las redes democráticas, ¿no? La Fundación Nacional para la Democracia, la AID, todas las mismas redes, las organizaciones no gubernamentales, están financiadas desde Washington. Sí, efectivamente en Guatemala pues tuvieron una victoria, ¿no? Porque ahora vamos a tener un gobierno ultraderechista, ¿no? Y a pesar de que recientemente se encarceló a varios funcionarios, militares contra insurgentes, me parece que esa es una medida para limpiar más el Estado y digamos evitar que gente tan torva y tan desalineada como ellos, como estos militares encarcelados, pudieran entorpecer los planes globales, ¿no? En Guatemala. Pero hay una gran cantidad de gente no se da cuenta de eso y todavía se traga la píldora de la revolución ciudadana, ¿no? Es decir, la manipulación, la hegemonía mediática es enorme en esta lucha, digamos, global.
Muchas gracias. Bueno, agradecemos a Cintia, quien nos estuvo acompañando. Ella es del Executive Intelligence Review y vamos a estar también compartiendo más con ella adelante, pues en próximo programa. Muchas gracias, Cintia, por habernos hecho pues este análisis. No, por favor, un placer para mí estar con ustedes. Chao, hasta la próxima, muchas gracias. Nosotros continuamos entonces con este programa después de esta segunda y última pausa. En un momento seguimos el análisis profesional, académico y formativo por la radio. Políticamente hablando. Políticamente hablando. Analizamos, sintetizamos y evaluamos las relaciones y la esencia de los fenómenos y los hacemos radio. Esta es Universidad 92.1 FM. Ideas que suenan. En las fiestas de fin de año, la mayoría quiere comprar ropa, regalos, ir a convivios, conseguir cuetillos y disfrutar al máximo de esta época. Haciendo cuentas, este mes no voy a pagar el préstamo. No me alcanzó el dinero. Que me aguante el banco. En enero pago 2 meses. Ten en cuenta pagar tus deudas de manera cumplida, de modo que no incurras en sanciones de mora que pueden resultar perjudiciales para tu economía del mes. De esa forma, no solo serás cumplido en tus compromisos, sino que reducirás la probabilidad de gastar la plata en lo que no necesitas. Ya no tengo dinero para pasar el mes. Tengo que pedir prestado otra vez. En la cuesta de enero, procura que tu estado de ánimo no se venga de picada. Mejor, sé inteligente, utiliza bien tu dinero y no gastes de más. Universidad 92.1. Ideas que suenan. Los campos de batalla están listos. Las luchas se aproximan. Todos los rivales son un peligro. Preparan sus mejores armas. El primer enfrentamiento es tenebroso, es terrorífico, porque es entre el diablo y la Chabela. Pero los universitarios tienen fríamente estudiadas sus tácticas y estrategias para ir a sacar los primeros 3 puntos hasta el mismísimo infierno. Este domingo 17 en el Estadio del Trébol a las 11 de la mañana, el equipo de la Universidad de San Carlos de Guatemala visita a los Rojos del Municipal. Aficionado, asiste al estadio y apoya a tu equipo. Este partido véalo donde quiera, pero solo escúchelo por Universidad 92.1. Ideas que suenan. Establecemos los principios que orientan y plantean soluciones a la problemática del ser y la sociedad. Y los transmitimos por la radio. Esta es Universidad 92.1 FM. Ideas que suenan. La Escuela de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala está presentando Políticamente hablando. Políticamente hablando. Muy bien, vamos a continuar ya con la última fase de este programa y estamos pues, siempre me gustaría recordarles que estamos disponibles en nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentra como Políticamente Hablando y en Twitter como SP-USAC. Bueno, hoy estuvimos hablando sobre el análisis estratégico pues de la geopolítica armamentista y la alternativa que proponen los BRICS. Pero ahora lo vamos a llevar un poco más a lo local y a lo regional. Para ello también entonces ahora sí tenemos la participación de nuestro invitado acá en cabina, Antonio Carrera. Y bueno, Antonio, entonces empecemos a analizar ya después de todo lo que bien ya nos comentó Cynthia Roche, ¿cuáles entonces ya serían las consecuencias para la América Latina y Centroamérica de seguir con la geopolítica estadounidense en confrontación con la propuesta, ¿no? Con la contrapropuesta de los BRICS? Bueno, la consecuencia inmediata y directa de seguir dentro del bloque occidental y dentro de sus instituciones financieras es tan sencillo como que nos van a arrastrar en este desplome financiero que está ya ocurriendo.
¿cuál es la lógica de todo esto? La lógica de todo esto, estamos sufriendo un proceso prácticamente de balcanización en América Latina. O sea, las luchas que se están librando en Bolivia por derrocar a Evo, lo que ya ocurrió en Argentina. Dilma está contra las cuerdas y no sabemos, bueno, Dios quiera, se logre mantener. Y en Venezuela, ¿no? En Venezuela. Estos principios de la geopolítica angloamericana las estamos viviendo, y aquí en Guatemala pues ya tuvimos el caso de la Revolución de Color que derrocó a Otto Pérez Molina, pero en el aspecto, digamos, económico, si vemos las cifras, en Guatemala aumentó la pobreza casi en un 60%, ¿no? Esa propuesta de los salarios diferenciados, ¿de dónde viene? Y algo que me llamó la atención, estaba leyendo unos comentarios en redes sociales sobre el caso de Argentina. Se dio recientemente un despido de 10,000 trabajadores del Estado en Argentina. Lo que me sorprendió es que había tanta gente a favor de eso. Y decían, hombre, si es que en el Estado argentino hay más de 2 millones de personas que están sobreempleadas, es decir, tenemos una carga burocrática muy, muy grande. No, está bien que los corten a todos. Entonces, el otro día también leía un comentario de un escritor ruso que llegó a instalar junto a un cubano los trenes, el sistema ferroviario de Sao Paulo, un sistema muy moderno. Y decía el ruso, mira, pero de esta clase de infraestructura no hay en Estados Unidos ni en Europa. Y sin embargo hay aquí en Brasil. Pero ¿sabes qué? Le dice el cubano. Es increíble que hay un montón de brasileños que dicen que esto no sirve. Que esto es gastar el dinero, es tirar el dinero. Entonces, pero le dice el ruso, ¿pero cómo es eso posible? No, hombre, es que la gente se entera a través de los medios tradicionales. Se cree lo que le dicen los diarios y se cree lo que le dice la prensa. Entonces hay como usted bien decía, hay una gran campaña mediática que le está lavando el cerebro a la gente, ¿no? O sea, la gente sigue votando por la derecha, sí. Sigue votando por candidatos neoliberales. ¿Cómo se entiende eso? O sea, ¿cómo se explica? Entonces, definitivamente, si seguimos en este camino y si no logramos hacer la batalla ideológica, ¿no? Y recuperar esos espacios que ya se habían ganado hace 20 años. Vean la Revolución Bolivariana, por ejemplo. Chávez era un referente, los esfuerzos de integración regional. Eso hay que recuperarlo. De lo contrario, pues todo esto nos va a pasar encima, ¿no? Como decía Cintia, estas políticas de despoblación, eso es lo que está de fondo. Lo que se quiere es matar a la gente. Eso no tiene otra lógica. No tiene otra lógica. Despoblación en el sentido de, digamos, desastres, enfermedades, etcétera, reducir la población. Reducir la población, así. La población mundial, porque la lógica es que como no hay riqueza, entonces la solución es matar a la gente, no ser productivos, digamos, no hacerla productiva, ¿no? Porque esa es la lógica oligárquica, no hacer productiva a la mayoría, sino solo a ciertos bolsones de población para enriquecimiento de una minoría, ¿no? Y al resto, eliminarlos. Así de sencillo, eliminarlos a través del hambre, eliminarlos desmantelando el tejido productivo de las naciones, imponiéndoles, por ejemplo, a nuestros países un rol de maquiladores. Sí, claro. Maquiladores de servicios, maquiladores de productos, ya ni siquiera exportadores de materias primas, sino países agrarios que exportan café, que exportan cardamomo, pero que no hacen otra cosa más. No, aquí en Guatemala no producimos ni un solo tornillo. Sí. Y es increíble, increíble no porque está a la vista, ¿no? La hegemonía mediática, el efecto masivo que tiene, ¿no? Porque veamos los entusiasmos de la Revolución de Colores que siguen, ¿no? O, llamémosle así. Aunque ahora es más que revolución, es kermés de colores, ¿no? Porque no sé si ustedes la han visto, pero ahora el 16 se van a la masa en la Plaza Central, se va a hacer un selfie ciudadano, una selfie ciudadana
mediante un dron que les va a tomar una fotografía viendo hacia arriba, ¿no? Un amigo del grupo intergeneracional decía, ¿y quién les dijo que yo quiero que mi cara aparezca en una selfie de esas para írsela a entregar a Jimmy Morales? Porque el plan es enmarcar esa selfie y entregársela a Jimmy Morales y a otros funcionarios con el mensaje de que la ciudadanía está vigilante, ¿no? Y luego protestarte que pone normas para subirse a su tarima, donde bailan y cantan, ¿no? Y una de ellas es no hablar del conflicto armado, ¿no? En aras de no crear problemas. O sea, ellos quieren una paz a costa del silencio, ¿no? Y el silencio no es posible en un país víctima del genocidio. Entonces, esto es despolitización, esto no es una lucha ciudadana, esto es un simulacro monumental y una revolución de colores, ¿verdad? Y mucha gente se burla de ese concepto porque no lo ha oído, ¿verdad? Y no sé, se imaginan tal vez la bandera gay o la bandera de la diversidad sexual, ¿no? Así de ignara es alguna masa. Y también, pues hay, además de la selfie ciudadana desde el aire, y además de la normativa para subir a la tribuna, pues hay ahora una serie de requerimientos muy posmodernos, ¿no? Que hacen de estas movilizaciones que se vienen el día 16, pues una especie como de kermés. Y hay mucha gente, por suerte ya hay mucha gente protestando, gente generacionalmente afín a los organizadores, etcétera, así que a ver qué sale de esto, ¿no? Pero vamos a que esto es el resultado de una hegemonía mediática, cultural, oligárquica, tanto de la oligarquía local como de la oligarquía global, ¿no? Para hacer que la gente se siga chupando el confite de que esas movilizaciones son las que lograron los cambios, ¿no? Y no las decisiones globales que decidieron simplemente quitar a Pérez Molina de en medio, quitar ahora a Benedicto Lucas y amigos de en medio para ponerle límites a Jimmy Morales, que es un pobre hombre que no sabe dónde está parado, ¿no? Entonces, un Estado y una democracia, como decía Cintia, a la medida de las necesidades de la geopolítica global, ¿no? Pero eso no se logra ver porque, aunque no hay que ser genio para darse cuenta de esto, a nuestra masa movilizada le falta información y capacidad de análisis. Sí, con esto no estamos tratando de demeritar el movimiento social en sí, sino que es la crítica que se genera dentro, que no nos podemos quedar solo con el lema de que la corrupción es el mal de el principal mal que nos afecta, sino que hay que ver qué hay más abajo de eso, de la estructura, ¿no? Y no solo estar vigilantes ante los funcionarios, que es lo que se cree que es el problema, sino que también hacia toda la estructura que gira alrededor, ¿no? Empresarios, incluso hasta las mismas ONGs, ¿no? Que nos están pues dando fondos para promover una democracia que hasta cierto punto también es manipulada a través de redes sociales, manipulada a través de los medios tradicionales. Entonces yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que hacer esa reflexión crítica. Gracias por la aclaración, Carla, porque sí, no quiero que mis palabras se tomen como que yo estoy diciendo que no hay que movilizarse, ¿no? Mis artículos de mayo a diciembre del año pasado fueron todos en favor de una movilización, pero no de una movilización que sea un simulacro de movimiento social, sino un movimiento social organizado con liderazgos, con agenda táctica y estratégica, porque de lo contrario, como dice Bauman, ¿no? El movimiento sigue. Un movimiento sin líderes puede seguir, pero como un movimiento festivo, sin consecuencias de cambio político, ¿no? De tal manera que nos podemos hacer 60 selfies desde el aire, pero no va a pasar nada. Y que cada presidente va a ir coleccionando su selfie y no va a pasar nada. Ni tampoco crece la conciencia ciudadana, no es cierto. Yo creo que no crece la conciencia ciudadana, porque la conciencia ciudadana es conocimiento de la situación política concreta, y no hay conocimiento. Y hablar de esos temas que son críticos y que no los podemos silenciar. El conflicto armado es un tema que no se ha agotado, que estamos en el marco de las capturas que se están dando, entonces es un tema de debate.
Bueno, y con esto ya concluimos el programa de hoy. Creo que por supuesto dejamos muchos temas al aire para comprender más esta problemática, así que les invitamos a seguirnos escuchando el próximo jueves a partir de las 7:30 de la mañana, y que vamos a tener también este programa disponible ya en línea a partir de pues ya el día de mañana, y nuestro sitio electrónico. Hasta pronto, muchas gracias Antonio por acompañarnos, y Mario Roberto, pues nos seguimos viendo hasta la próxima. Sí, chao, hasta luego. Hicimos un análisis profesional y formativo de la realidad social, económica y de Estado, desde la academia con base en la investigación, y lo hicimos por la radio. Políticamente hablando. Políticamente hablando. Porque la política es inherente al hombre. Los esperamos la próxima semana, solo por Universidad 92.1. Ideas políticas que suenan. El contenido del programa anterior es ajeno a Universidad 92.1. Los comentarios u opiniones son responsabilidad de las y los productores.